Entonces acá tenemos, vamos a hablar del criminodiagnóstico, estructura y redacción. Ya me conocen, soy su profesora Lilia Rodríguez y vamos a ir conociendo paso a paso el contenido de este diagnóstico que espera el juez, a solicitud del juez, del fiscal. Se necesita esa evaluación del privado de libertad, como vimos el día de ayer, y entonces ahora usted como criminólogo va a empezar a redactar, a escribir. ¿Y cómo lo voy a hacer, profe? Bueno, atención acá con los tips, con los consejos que voy a dar el día de hoy, porque es con mayor claridad. Eh, vale acotar que este instrumento utiliza principios o se apoya en lo que es la psicometría forense. Entonces yo desglosé acá 3 términos que son necesarios que los conozcamos para poder entender qué es eso de la psicometría forense y aparte pues para que sepamos qué es lo que vamos a tener que aprender a manejar para poder hacer el diagnóstico de una forma más adecuada, más profesional. Tenemos la psicometría, que es la disciplina que se encarga de la medición en psicología. Medir es asignar un valor numérico, a las características de las personas. Entonces ahí, tú eres agresivo, del 1 a 10, ¿cuánto? Entonces a ti te da rabia eh, o te molesta que vayas por una vía manejando y haya un carro que no avanza, aunque ve que el semáforo ya está en verde. Del 1 al 10, ¿cuánto te molesta eso? Es medir características que son psicológicas, colocarles un número, un valor numérico, y eso se llama psicometría. Es usada pues en función de facilitar el trabajo y de poder eh, comparar los atributos intra e interpersonales con números y datos objetivos. No se usa para medir personas en sí mismas, sino para medir los aspectos psicológicos de las personas, como los conocimientos, las habilidades o capacidades y personalidad. Entonces, esa psicometría proviene de la psicología, es una herramienta dentro de la psicología. Entonces, pero no cualquier psicología en este caso de nosotros, sino psicología forense. ¿Y qué es esa psicología forense? Bueno, es la rama que aplica los principios e investigaciones generales de la psicología, ya sea clínica, social, cognitiva, con el objetivo de asesorar a los jueces y tribunales en los procesos judiciales. Son los psicólogos especializados en asesorar al juez en el proceso. ¿Qué sucede? Bueno, que de cierta forma eh, esos peritajes psicológicos forenses son los que nos van a dar a nosotros como criminólogos la base, el sustento medible, la medición, el instrumento que se va a utilizar. La base de este trabajo criminológico clínico va a estar fundamentada en esa psicología forense. Algunos pues alegan que en realidad la labor del criminólogo es innecesaria porque para eso está el psicólogo forense. Pero yo les pondría a reflexionar sobre, ok, pero de repente el psicólogo forense conocerá sobre la parte jurídica del asunto, la parte de legal, conocerá la parte social, irá a visitar o sabrá cómo se mueve el delito en esa zona donde vivía el sujeto antes de cometer el delito, etcétera. Son una cantidad de cosas que sabe el criminólogo y que utilizando los instrumentos de psicometría del psicólogo forense o los informes del psicólogo forense, él puede complementarlo con una gran cantidad de conocimientos de otras áreas y disciplinas que no tiene el psicólogo forense. Pero ¿qué sucede? Bueno, que cada vez hay que, repito, y como les he dicho en todas las clases,
leer más, aplicarse más, investigar más para poder dar la talla y que nadie nunca te vaya a decir que tú no eres necesario como profesional dentro de una prisión, porque para eso está el psicólogo forense. Y pues no, nosotros también nuestro fuerte es el tema del tratamiento, la rehabilitación, todo ese tipo de procesos que vienen después de realizar el diagnóstico, que no lo sabe pues aplicar ningún otro profesional, porque ese es nuestro fuerte o debería ser nuestro fuerte. Entonces, como les dije, que tiene 4 partes, recuerden esta siempre: problema, factores relacionados, manifestación y fundamentación. Entonces vamos a empezar con el problema. ¿Cuál es el problema? Bueno, es el trastorno o conducta por la cual el evaluado, el interno, por la cual es evaluado el interno, lo que motiva la intervención del especialista en conducta criminal. ¿Qué es lo que motivó a que me mandaran a analizar a este privado de libertad? Ok, entonces hay que determinarlo. ¿Qué es lo que está sucediendo? Determinar el problema. Este problema o problemas, porque no pocas veces se trata de uno solo, sino que son varios, no debe ser confundido con el delito cometido. Es decir, no solamente es el delito que ocurrió y más nada, no. Hay un trasfondo, hay un por qué ocurrió, hay un por qué sigue ocurriendo, o hay un por qué se puede continuar ocurriendo. Ok, continuamos. El problema entonces no va a ser único, sino van a ser varios problemas. Estos problemas eh, son los que nos motivan o nos guiaron a nosotros como criminólogos para ir hasta allá, hasta esa entrevista, hasta allá, hasta sentarse enfrente de ese privado de libertad y conversar con él. Pero ¿qué sucede? Vamos a desglosarlo con un ejemplo para que se entienda con mayor facilidad. Un sujeto que perpetra un robo de vehículo sin mediar violencia y no tiene antecedentes delictivos, se le clasifica como primo delincuente, es decir, como delincuente novato, delincuente por primera vez, como le quieran llamar según las diferentes leyes. Eh, es decir, es la primera vez que le es atribuida la comisión de un delito, pero no necesariamente es la primera vez que la comete. Por ahí hay que tomar en cuenta eso, porque puede ser que es la primera vez que es detenido, pero no que es la primera vez que comete un delito. Podría tener años cometiendo delitos, pero nunca había sido detenido, y entonces es la primera vez que se le atribuye una comisión de un delito. Entonces, acá está la forma como se analiza o lo analizó el criminólogo, y abajo explica por qué eso no estuvo bien hecho, para que más o menos entiendan de qué estamos hablando. Dice, si se considera el delito cometido como el problema, entonces el criminólogo va a decir, es una conducta menor, es decir, que amerita ser clasificado y segmentado en un módulo de baja seguridad. Estamos evaluando que el delito que cometió fue un robo de vehículo sin mediar violencia. Y como no tiene antecedentes delictivos, entonces el criminólogo lo erradamente pues lo hace así. Es un delito de menor violencia que por lo tanto amerita ser clasificado y asignado en una cárcel de baja seguridad, mínima seguridad. Pero resulta que el delincuente pertenece a una banda criminal que tiene adversarios en el centro penitenciario. Al ingresar al módulo, y que de paso es de baja seguridad, entonces está en contacto con todos los demás privados, varios privados ahí mezclados, y tiene contacto con grupos rivales y es lesionado gravemente. Entonces, ¿qué pasó?
por usted mandarlo a una cárcel de mínima peligrosidad, a un centro de detención, resulta que estuvo en contacto con los otros prisioneros así en un patio libre, en una celda, y resulta que ese muchacho pertenecía a una banda criminal que justamente todos los enemigos de esa banda estaban en esa celda, estaban en ese patio, estaban en esa cárcel de baja peligrosidad. Y por no analizar el criminólogo de forma amplia el problema de trasfondo que había en realidad, que era la pertenencia a un grupo antisocial de ese individuo, entonces lo podemos enviar hasta una muerte segura por no haber analizado el contexto en profundidad. Si pertenecía a alguna banda, si tenía enemigos, si él, la opinión de sobre determinado alerta sobre ir o no ir a un centro penitenciario específico. Entonces, ese diagnóstico pues estuvo mal realizado porque se tomó en cuenta que solamente el delito cometido y de que no hubo violencia y de que no tenía antecedente delictivo, entonces lo mandamos a una prisión de baja seguridad, pero en esa prisión había enemigos por cantidad de lo que es la banda a la que él pertenecía. Entonces, ya ven lo delicado que es no realizar el diagnóstico revisando todo el contexto del problema. Entonces, ¿qué es lo que le quiero enseñar? En cada caso podemos encontrar tres tipos de problemas. Hay un problema real, un problema potencial o de riesgo y un problema situacional. Son tres tipos diferentes de problemas. Tenemos el problema real, que es cuando se trata de una manifestación muy evidente, como agresividad, autolesionismo, consumo de drogas, indiferencia afectiva. Recuerden que lo del autolesionismo es cuando se infligen violencia a sí mismo, como cortarse las venas, como golpearse contra las paredes, o ser muy agresivo, pues son cosas que son evidentes, son manifestaciones evidentes. O ser indiferente afectivo, son cosas que son observables fácilmente. Puede ser, cuando es en este caso así, se califica como un problema real. Un problema potencial de riesgo cuando se cuenta con elementos subjetivos que hacen suponer la posible ocurrencia de un evento. Por ejemplo, el riesgo de conducta suicida en un interno con trastornos depresivos o inclusive el riesgo de contaminación criminal por exposición a grupos intrapenitenciarios. Profe, ¿qué es eso? Bueno, el riesgo de contaminación es cuando usted como criminólogo va a decir que el joven manifiesta que se evidencia y se revisó en los expedientes que no tiene antecedentes, que es primera vez que comete un delito y enviarlo a una prisión donde, por ejemplo, lo quieren enviar a una prisión donde por ejemplo, están ladrones de autos de alta peligrosidad o delincuentes profesionales de distintos tipos que van a contaminar la mente de este muchacho que está todavía joven, si se quiere, no ha cometido más delitos y no pertenece a ninguna banda delictiva, entonces que fue un hurto o que fue un delito así fortuito que no fue planeado, sino fue producto de las circunstancias. Y si usted ya observó todo eso, pues enviarlo a una prisión o a una celda donde están delincuentes muy experimentados, pues es exponerlo a un riesgo de contaminación criminal o dejar en una celda alejada con ausencia de supervisión a alguien que tenga una tendencia a conductas suicidas, a depresión, etcétera, un trastorno depresivo, entonces sabemos que eso va a ser un problema potencial o de riesgo. Y tenemos algunos problemas que ocurren de forma situacional.
hace referencia a temas específicos de ocurrencia infrecuente. O sea, no es común que ocurran, pero ocurren, como amotinamientos, riñas tumultuarias, periodos específicos de tiempo como los días de visita o puntos geográficos como módulos, baños, visita íntima, hospital, entre otros. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que el problema ocurre en lugares específicos o en momentos específicos. Bueno, no solamente estamos analizando los privados de libertad que participaron en el motín de el mes de abril. Vamos a analizar ese perfil, por qué ocurrió. De repente todos merecen traslado o no todos merecen traslado. Se están analizando un problema situacional o algo que ocurrió en un momento específico o que viene ocurriendo en momentos específicos, como por decir, en el momento de la visita de los familiares. Hay algún privado de libertad que muestra un comportamiento inadecuado, entonces vamos a analizarlo, pero su problema es un problema situacional porque está determinado a ocurrir en un momento en específico. Ajá, los factores relacionados. Recuerden que era problemas y después venía factores relacionados. ¿Qué son los factores relacionados? Son todas las circunstancias o situaciones que aumentan la probabilidad de ocurrencia de un problema. Estos pueden ser de tipo individual, social, familiar o ambiental. Deben ser identificados claramente debido a que la intervención criminológica incide directamente sobre la eliminación o reducción de factores para el control del problema investigado. Si los factores no son bien definidos, será deficiente y es posible que se acreciente la problemática inicial. Si no somos capaces de determinar qué es lo que lo está generando, pues podemos incrementar el problema. Acá tenemos un ejemplo para entenderlo más gráficamente. Enlazando ambos conceptos, problema y factor relacionado, es posible ilustrar un caso práctico. Los dos elementos que ya hemos visto, qué es un problema y qué es el factor relacionado. Entonces acá tenemos un ejemplo. Alberto tiene 51 años de edad, lleva 4 años de encarcelamiento, está cumpliendo una sentencia de 7 años por los delitos de homicidio simple y robo agravado. En los últimos 2 años no ha recibido visita de sus hijos, lo cual le ha ocasionado constantes depresiones que canaliza en forma de autolesionamiento o autolesionismo, haciéndose cortes de diversa profundidad y gravedad en sus trazos. En el ejemplo anterior, el problema es la autoagresión. Relacionado con respecto al factor relacionado, estamos trabajando este ejemplo, que es el de Alberto, que tiene 50 años de edad y lleva 4 años en encarcelamiento. Está cumpliendo una sentencia de 7 años por los delitos de homicidio simple y robo agravado, pero no ha recibido visita de ningún familiar y pues está viviendo constantes depresiones. A raíz de esa depresión se autolesiona y el criminólogo que realizó el estudio lo que ordenó fue que se revise muy bien su celda, se elimine cualquier elemento cortante, cordones, vidrios, cualquier cosa que se pueda hacer daño para canalizar su depresión. Pero resulta que es necesario también estudiar el factor relacionado, porque sí, el problema es la autolesión, pero el factor relacionado es la ausencia de la visita del familiar y eso le ocasiona depresión. Entonces, en este caso, el tratamiento debe ir orientado a los factores que causan ese problema y por lo menos recomendar gestionar con la trabajadora social o con el departamento de trabajo social de la prisión comunicación directa con algún familiar del privado para exponerle la situación y a la vez canalizar terapia psicológica familiar para este privado y para el familiar, pues la persona que le extraña, volverlos a reencontrar, etcétera, porque el problema es la autoagresión, sí, ciertamente, dañarse, cortarse a sí mismo, pero tiene un factor relacionado, la causa, lo que origina el trasfondo. Yo quiero saber cómo vamos a atacar, ¿por qué? Porque
si no me han entendido hasta este momento, pues lo que viene se va poniendo así como un poquito más complejo. ¿Cómo vamos hasta acá? Bien, profesor. ¿Mm? Entonces, tenemos factores, el problema que ocurre, el problema y los factores relacionados. Tenemos que en el ejemplo tenemos el problema real es la autolesión del privado de libertad que se corta. El factor relacionado era la ausencia de visita de los familiares y viene algo que es la manifestación y evidencia clínica. Manifestación clínica y evidencia. En esta parte del proceso se utiliza una semiología criminológica, es decir, la interpretación de los signos y síntomas del evaluado, entendiendo por signo todo comportamiento y evidencia que puede ser observable y medible, mientras que el síntoma es un elemento subjetivo, no se puede apreciar por los sentidos, pero es una referencia verbalizada del evaluado. Es lo que él manifiesta sentir o tener, el privado de libertad. Siguiendo con el ejemplo anterior, es posible identificar en Alberto algunos signos como adinia, pérdida de apetito y de peso, somnolencia y síntomas como sentimientos de culpa o pérdida de la confianza en sí mismo con ideación suicida. Es decir, la ideación suicida es la característica principal en este caso, porque está en peligro de perder la vida a raíz de esa depresión por no ver a sus familiares. Entonces, eh, esa falta de la visita, esa ausencia de ese calor familiar, entonces está originando en él que pueda suicidarse, que pueda quitarse la vida a raíz de esa tristeza de no tener a sus familiares. Dentro de esos signos también que son muy evidentes está la pérdida de apetito, la pérdida de peso, estar con sueño todo el tiempo y adinamia, que es la debilidad muscular con fatiga fácil, es decir, no tiene fuerza en sus músculos, es la pérdida de la fuerza vital normal que debería tener todo ser humano para levantarse en las mañanas, para caminar, entonces ya llega a un nivel que ya ni fuerza para levantarse tiene. Eh, Esos signos, esos síntomas se mezclan con el problema y con los factores relacionados para ir estructurando el caso. Y luego necesitas conseguir la fundamentación científica para evitar que haya subjetividad en la opinión tuya como profesional en el diagnóstico. Profe, ¿y dónde voy a conseguir esa fundamentación científica? Bueno, hay dos libritos. El CIE-10, que es la Clasificación Estadística Internacional de Enfermedades y Problemas Relacionados con la Salud, y el DSM-5, que es el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales. Son clasificaciones internacionales que nos permiten establecer o de colocar un marco, un camino de marcar qué es lo que tiene ese sujeto, qué es lo que le está ocurriendo. Entonces, como criminólogos, la parte, si se quiere, más médica que debemos nosotros conocer o manejar son estos dos libritos. ¿Por qué? Bueno, porque además de usted justificarlo socialmente, legalmente, tiene que conocerlo a nivel de la salud mental. Sobre todo en este caso donde el problema es la depresión, que es algo psicológico. Acá tienen, por acá les coloqué, las diferencias entre el CIE-10 y el DSM-5. El CIE-10 pues tiene 21 capítulos en lo que se describe todo el espectro de las enfermedades humanas. Ahí están todas las enfermedades humanas, pero a nosotros nos interesa el capítulo 5, en el que se describen los trastornos mentales y del comportamiento. Se identifican con la letra S.
seguida de un código numérico. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que en específico los trastornos mentales y del comportamiento, que es lo que va a analizar el criminólogo, están dentro del CIE-10 en el capítulo 5 y dentro de ese capítulo 5 en la letra F. O sea, son subdivisiones. Por el contrario, el DSM-5 es un libro en específico de los trastornos mentales. También tiene subcategorías y cada categoría pues diagnostica algunos síntomas en específico. Ofrece criterios diagnósticos de información sobre prevalencia, sobre qué grupos humanos son más tendientes a sufrirlos. Hay una incidencia de riesgo, una evolución, un diagnóstico, etcétera. Entonces va desglosando, pero en específico son las enfermedades o trastornos mentales. El CIE-10, como le dije, es en un capítulo solamente que habla de este tema. Por el contrario, el DSM-4, el DSM-5 es solamente para la parte mental. Los invito a que conozcan, a que lean esa parte. Voy a intentar conseguirles ahorita el capítulo 5 para compartírselo del CIE-10. ¿Por qué? Porque acá investigando me dice esto que ven acá abajo, dice, en México, para realizar los diagnósticos de problemas psiquiátricos, se emplea el CIE-10. Si en México se utiliza, va a variar de país en país, unos utilizan más otros este. Entonces vamos a utilizar nosotros también más porque es el que se usa en México. Entonces, para ir ajustados allí a lo que se usa en México. Pues. Entonces, ya entramos acá con lo que es la redacción del diagnóstico clínico criminológico. Ya después de conocer cuáles son sus partes, vamos a repetirlas para que quede bien claro. El diagnóstico tiene 4 partes: el problema, los factores relacionados, la manifestación y evidencias clínicas y la fundamentación científica. En esta fundamentación científica, cuando el problema del privado de libertad es psicológico o psiquiátrico o es un trastorno de la conducta, va acá con estos 2 libritos en la fundamentación científica. Pero también puede ser que simplemente hayan problemas más sociales o como decir la falta de apego hacia la familia, hacia la madre, etcétera. Entonces ahí también, además de estos 2 libros, usted va a emplear las teorías criminológicas, esas teorías que tanto dirán ustedes, ay, ¿cuántas veces voy a ver durante la carrera estas mismas teorías? Bueno, estas teorías tienen que aprendérselas para poder justificar en esta parte científica lo que estaba sucediendo o ocurriendo con ese privado de libertad. Ahí es donde usted le va a ver la utilidad o la aplicabilidad de ese conjunto de teorías. Y bueno, ya entrando acá con el momento de redactarlo, dice acá, el diagnóstico clínico criminológico se construye como un enunciado que integra. Un enunciado es una narración que integra. ¿Qué va a integrar? Bueno, lo mismo que hemos visto anteriormente, los 4 puntos. El problema investigado, su factor causal o de riesgo, las evidencias de dicho problema y la fundamentación teórica que lo respalda. Por acá les traía un ejemplo de un problema. Vamos a ver si me abre. Si no me abre, pues no lo ven. En resumen, se narra el problema. Se narra el problema buscando o intentando que sea lo más ajustado a derecho, lo más ajustado a la realidad. Intentando buscar en realidad cuál es el problema, de dónde se originó eso. Después que tengamos bien detectado cuál es el problema, bueno, el problema es que él no debe estar acá porque se va a contaminar, porque es un delincuente, si se quiere, novato, inexperto, y acá se va a contaminar. Ah, bueno, pero entonces, ¿qué es lo que se pretende hacer? Trasladarlo. Ok, pero si se traslada, hay que revisar a dónde va a ser llevado. Porque si donde se va a ser llevado va a ser peor que acá, pues entonces, ¿para qué no lo llevamos?
Eh, bueno, no, el problema es que él tiene depresión y tiene tendencia hacia suicidio. Entonces, bueno, entonces hay que ponerlo en un lugar visible ante la custodia de los de la seguridad de dentro. eh, entonces hay que eliminar cualquier objeto punzocortante. Bueno, pero además hay que ver qué es lo que a él lo lleva a lesionarse, si es que tiene alguna culpa interior, necesita terapia, necesita algún representante de alguna iglesia, necesita hacer yoga, meditación, deportes, algo, y ver la forma como se puede evitar esa autolesión. Acá, no, eh, por ejemplo, vamos a suponer que con el video que observamos al inicio, el problema investigado, eh, el sujeto manifiesta que él quiere salir de prisión porque a él le gusta, ¿cómo era que decías? Comer pollo pero fresco y recién muerto, asesinado. Y él dice ese ruido, esa mirada de las niñas cuando se va apagando le gusta. Okay. ¿Cuál es ese factor causal o de riesgo? Bueno, puede ser un trastorno psiquiátrico o un trastorno sociopático. Ok. ¿Y qué evidencias tengo? Bueno, evidencia de que ya el privado manifiesta una eh, inestabilidad afectiva, o sea, no tiene apego, no tiene empatía hacia los sentimientos ajenos, dice que eso es bueno, entonces tiene un juicio amoral, no tiene conciencia de lo que es moral o inmoral. Eh, ¿Y cuál es la fundamentación teórica? Bueno, en el DSM-5 y en el CIE-10 me establece el perfil del psicópata o del sociópata, que no les voy a decir cuál de los dos es él, eh, todavía no porque esa es la tarea, y entonces lo fundamento con esos dos libros. Básicamente eso es todo lo que hay que hacer, determinar el problema, cuál es el factor que lo causa, cuáles son las evidencias o lo que se ha manifestado y qué fundamentación teórica lo respalda. Ese es el ejercicio que vamos a realizar sobre los dos casos que les voy a plantear en el tablón de Classroom. Pero vamos a seguir viendo acá cómo se redacta. Dice, un error frecuente es solo mencionar el problema. Por ejemplo, el examinado tiene riesgo de conducta suicida. Este diagnóstico limita la intervención y deja muy amplias opciones de tratamiento, pero no expresa qué elementos tiene el criminólogo para emitir esta opinión o cuáles fueron los factores causales. Si se dice solamente esta frasecita, no estamos diciendo prácticamente nada, porque en realidad hay que justificarlo. Entonces yo llevo y le escribo al juez en un informe, el examinado tiene riesgo de conducta suicida. Nada. Entonces recomendándole si necesita un traslado de celda o traslado de prisión o necesita una terapia familiar. Entonces, si yo como criminólogo no le doy más elementos al juez para saber cómo proceder en dicho caso, entonces estoy dejándolo como vacío, pues no le estoy dando la información que necesita y que se supone soy yo que la debo proporcionar porque yo soy el que está en la prisión y hago esas entrevistas. Entonces vamos a analizar un caso estructurándolo así. El problema, que es la P, significa el problema, que amerita atención. La F, que serían los factores relacionados y sobre los cuales incide directamente en el tratamiento criminológico. La E, que son las evidencias y manifestaciones clínicas. Y la J, que es la justificación y respaldo científico del diagnóstico. ¿Me entienden hasta allí? Sí, profa. Ok, acá les voy a resaltar esto.
para que lo vean más gráficamente. La P en este caso significaría el problema. Es la estructura de ese informe del criminodiagnóstico. La P es el problema. Voy a ponerlo más grande acá para que. La F son los factores relacionados o factores que influyen en que ese problema esté ocurriendo. La E, ponerlo aquí con mayúsculas, factores relacionados. La P es el problema y la E son las evidencias y manifestaciones clínicas. Lo que se ve, los síntomas. Y la J es la justificación. Una justificación que debe ser científica. Que debe estar basada en teorías, en los libros. Todo lo que usted ha leído o lo que va a leer durante el resto de su carrera le va a servir acá en el momento que necesite justificar algo. Incluso si ha leído, le gusta leer sobre perfiles criminales, sobre diversos casos que han ocurrido, y usted encuentra algún caso que se esté reflejando allí en la prisión y que se parezca a algún caso que usted leyó, bueno, usted puede ahondar en ese antecedente. Son antecedentes de diversos tipos, o sea, que puede ser, si es un problema psicológico o psiquiátrico, pues utiliza los libros que le mencioné, pero también de igual manera puede reforzarlo con alguna teoría, con algún caso anterior. Usted busca la forma de que el juez escuche su opinión, de que le den argumento como valedera. Y esa validez se la va a dar esta justificación y respaldo científico. Entonces acá tenemos, acá para que lo vean. Ok, así se ve mejor, mucho mejor. Ajá, entonces la estructura de ese diagnóstico clínico va a ser problemas, factores relacionados, evidencias y manifestaciones y la justificación científica. Creo que allí, más sencillito, al final expliqué cómo se hace un diagnóstico en una lámina. Se lo va a estructurar así. El problema, los factores relacionados, las evidencias o manifestaciones clínicas y la justificación científica. Entonces vamos a desglosar un casito aquí para que se pueda ver. Un ejemplo de la estructura del diagnóstico tendríamos, con el caso que estábamos leyendo. La P, recuerden que P es el problema. P es el problema. La P es alto riesgo de conducta suicida. La F, son los factores relacionados, es internamiento prolongado y ausencia de visitas por parte de sus familiares. La E, que son las evidencias que se pueden observar, son los síntomas, son referencias verbales del interno, o sea, el interno manifiesta lo que deseo morir. Se hace lesiones en las muñecas con objetos punzocortantes y manifiesta ideas suicidas. ¿Qué sería la J? La justificación científica. Bueno, criterios de diagnóstico para episodio depresivo. ¿Dónde está ese criterio de diagnóstico, profe? ¿Dónde voy a encontrar ese reforzamiento científico? Bueno, lo va a encontrar en el CIE-10. Y vamos a ver qué es lo que dice el CIE-10, por ejemplo, sobre esas ideaciones suicidas y depresivas. Dice, el episodio depresivo debe durar al menos 2 semanas. El episodio no es atribuible a abuso de sustancias psicoactivas o trastorno mental orgánico. Y la presencia, debe haber presencia de síntomas como humor depresivo, de un carácter claramente anormal para el sujeto durante la mayor parte del día y casi todos los días. Okay.
Ok, podemos ver acá cómo hay unas características específicas para determinar si hay o no hay depresión. Y si hay peligro de, de, ese, de que se suicide y que se haga daño, un daño más grave, porque no solamente es eh, la ideación suicida, sino que de verdad lo lleve a cabo. Ajá. Entonces acá dice que otro de los requisitos para poder justificar esto con el CIE 10 son que hayan reproches hacia sí mismos, desproporcionados y sentimientos de culpa excesiva e inadecuada, así como pensamientos recurrentes de muerte, suicidio o cualquier otra conducta suicida. Entonces acá hay unos elementos que también deben ser tomados en cuenta para realizar ese diagnóstico y sobre todo en esa parte científica, ¿no? La justificación que usted debe realizar. Dice, se elabora sobre aspectos en los cuales puede intervenir directamente el criminólogo o en interdependencia con el equipo interdisciplinario. Por ejemplo, se puede escribir una frase sobre lo que se puede escribir allí en esa parte de justificación científica. Dice, hay dificultad para el seguimiento de los programas educativos relacionados con bajo nivel académico, manifestado por dificultad para leer y escribir y resolver operaciones matemáticas simples. En este caso, el factor relacionado es el bajo nivel académico y se puede planificar la intervención con el área pedagógica. Este tema del área pedagógica es muy importante en cuanto a analizarlo en los privados de libertad, porque a veces, o sea, en repetidas ocasiones, estos privados han querido estudiar, han querido hacer algo más de su vida y simplemente pues no han podido porque hay un trasfondo, hay una dificultad para aprender a leer, a escribir y hay un problema allí de comprensión lectora. Entonces, es necesario diagnosticarla para que pueda ser remitido al profesional especializado y este lo pueda pues, ayudar. Acá tenemos otro ejemplo. Dice, puede tratarse de un problema real o de una situación de riesgo, lo que trae como consecuencia distintas medidas de seguridad y de intervención. Acá otro ejemplo que es el riesgo de contaminación criminal que les venía hablando, dice, alto riesgo de contaminación criminal, relacionado con la reciente incorporación del sujeto a grupos criminógenos dentro del centro penitenciario, manifestados por informes del personal de seguridad y custodia. O sea, hay un muchacho que era buena conducta, que era primera vez que delinquía, primera vez que está en una prisión y se ha visto últimamente y se recibe la información por parte de los custodios que está integrándose al grupo de pues, rebeldes, un poco agresivos, inadaptados del penal, y entonces hay riesgo de contaminación criminal para ese joven. En este caso, la intervención puede diseñarse para evitar el contacto con los grupos mencionados, cambiando al sujeto de módulo o realizando traslados programados, traslados de los demás integrantes de la banda para desarticular y no permitir que esto tome más fuerza dentro de esa prisión. ¿Cuál es la utilidad de este criminodiagnóstico? ¿Qué es lo que, por qué es que es necesario? Dice, permite dirigir adecuadamente las intervenciones criminológicas. Mejora el proceso de comunicación con el equipo técnico interdisciplinario y los encargados de la administración y procuración de justicia. Especifica las funciones relacionadas con la clasificación, segmentación y tratamiento a la solución de problemas específicos. Son de utilidad
para la construcción de un sistema estandarizado de diagnósticos criminológicos y ofrece principios y estructuras para organizar la educación, la práctica y la investigación en criminología. Hay una utilidad que quiero destacar dentro de este listado, que es el hecho de que si se recaba buena información o información de la manera más correcta, esa información puede servir para que los criminólogos que se dedican a la investigación, a la, sí, a la investigación, a la escritura de libros, a proponer nuevas teorías, puedan utilizar esos diagnósticos elaborados por otros criminólogos para poder proponer cambios y transformaciones dentro del mismo sistema penitenciario. Pero esos aportes valiosos solo se van a generar si esos diagnósticos fueron realizados correctamente. ¿Sí me entiendes? O sea, si yo lo realicé bien, tú lo realizas bien por allá, el otro lo realiza bien en la otra prisión, entonces hay otro colega que, por ejemplo, trabaja en una universidad, clase, les dejo que se dedique a escribir, porque cada uno pues va a tener su perfil, puede utilizar esos diagnósticos donde se están viendo, por ejemplo, un patrón común que sirva para diseñar una teoría y ayudar a estos privados de libertad. Entonces, esa es básicamente la utilidad de ese diagnóstico. Y tenemos como última parte de ese informe criminológico clínico, que es la discusión o la propuesta como tal. Dice acá: la naturaleza de la delincuencia está cambiando, desde los delitos de baja escala en empresas hasta las amenazas terroristas transnacionales. Esto amerita contar con modelos de análisis delictivo que proporcionen información pertinente sobre los patrones, tendencias y correlaciones del crimen, incluyendo el estudio integral de los lugares del hecho, sin olvidar como parte fundamental otros estudios de victimología. ¿Qué va a caracterizar esa conclusión o ese reforzamiento por parte del criminólogo? Bueno, si lo realiza un criminólogo, el criminólogo sabe que debe observar el lugar de los hechos, que también debe conversar con la víctima o con las víctimas para descubrir algún elemento que tal vez no se haya observado y que es valioso a la hora de sentenciar o clasificar al privado de libertad. Los formatos, métodos de evaluación y criterios diagnósticos varían de un centro a otro. Esto es algo que por eso se dificulta comparar después resultados o realizar una investigación, porque cada centro penitenciario va a usar un informe, un modelo de informe diferente, o incluso de profesional a profesional. A veces, cuando no hay un formato establecido previamente, entonces el criminólogo que llega va aplicando el formato que a él le parezca mejor, y luego llega otro y aplica otro, entonces no hay una secuencia para lograr una medición más estandarizada. Las fallas, como menciona un colega llamado Guadalupe Fiscal de allá de México también, dice: puede ser en parte la dependencia de los antiguos estudiantes de la recién naciente criminología, que hicieron de algunos autores sus dogmáticos paternalistas, siendo pasivos en investigación y desarrollo, lo que ha estigmatizado a los criminólogos. Me disculpan acá, sí, ¿qué quiere decir esto, profe? Bueno, que en palabras más criollitas, para que me entiendan, bueno, que los criminólogos anteriormente, o los que se han graduado hasta antes de nosotros, un poquito, unos años antes, póngale unos 20, 30 años antes, no se han preocupado por escribir, por plantear ni siquiera un modelo único de diagnóstico para criminólogos. Pónganse a ver y analicen un poco, que yo lo que les estoy mostrando son formatos o son estructuras diseñadas por
psicólogos, por psiquiatras, por institutos de psiquiatría, de psicología, pero en realidad un formato diseñado por criminólogos y para criminólogos, pues todavía no existe. Y el hecho de que no exista, de que no sea validado, de que no haya un gremio único, una asociación mundial de criminología, que no sea pirata, que sea elegida bajo elecciones únicas, que sea un comité científico latinoamericano, que sea de alta envergadura y que haya estandarizado un formato único, bueno, no lo tenemos hasta el momento, y dice acá que es una de las razones por las que se observa a los criminólogos y a la criminología como débil o floja. Por eso mismo, porque no hemos producido la investigación necesaria, los formatos necesarios para implementarlos en las prisiones. Pero de allí nace entonces la necesidad de reorganizar y sistematizar el conocimiento criminológico. ¿Qué quiere decir eso, profe? Bueno, de allí nace la necesidad de que ustedes, como generación de relevo, eh, estudien, analicen más, sean críticos, den en cuenta que hasta el momento ha sido poco el avance, pero que ustedes pueden empezar a fundar una nueva criminología, una criminología que tenga sus propios instrumentos, sus propios libros, su propia validación, que no sea solamente citas y citas y refritos de abogados, de psiquiatras, de psicólogos, sino que sea criminólogos citando a criminólogos revisando el trabajo hecho por otros colegas, por otros profesionales. Recuerden que en algunas clases les he dicho que uno de los factores que yo he visto, y lo he visto en 12 años de ejercicio, que más afecta a nuestra carrera es el egoísmo, es el egocentrismo y el egoísmo. Entonces, esas ganas de ser yo solo, de que yo sí lo escribí, yo hice, yo hablé, yo. Ese yo no te permite pensar en equipo, y si tú no piensas en equipo, pues no vas a tener eh, gran impacto social, porque si lo haces solo, una sola golondrina no hace verano. Y en cambio, si se unen con varios colegas que trabajen también en el área penitenciaria, hablando de esto de criminología clínica, y puedan hasta diseñar un formato estandarizado, etcétera, o una nueva forma de medirlo, una nueva escala de medición, etcétera, pues se puede mejorar mucho más. Pero mientras no se haga así, pues eh, es difícil. Acá hay otra recomendación, dice la participación de profesionales, psicólogos y criminólogos en calidad de peritos dista, o sea, está alejada, según los jueces, de ser exacta, confiable e infalible. En algunos casos no satisface las expectativas de los distintos órganos del aparato jurídico, debido a que el diagnóstico profesional se vuelve una mera opinión, sin fundamentación científica. Es difícil de comprobar por otros medios, producto de que en muchos casos la percepción del experto durante la entrevista clínica, que si bien presenta mucha potencia para un trabajo de tipo terapéutico, no resulta en absoluto recomendable para una evaluación de tipo forense, que en sí misma persigue otros objetivos, por lo que debe combinarse con instrumentación psicométrica, con pruebas materiales de lo expresado, informes, constancias de participación del evaluado en talleres, en terapias y en otras actividades. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que para que sea tomado con seriedad la opinión del criminólogo, el juez requiere ver que él revisó una serie de documentos, de expedientes, de certificaciones médicas, certificaciones psicológicas, sociales, que le den respaldo a esa opinión del criminólogo. Estar seguro, el juez necesita estar seguro de que el criminólogo no está emitiendo simples conjeturas allí subjetivas, de que yo creo, yo pienso, sino que está bien sustentado, que revisó las teorías, que revisó el manual de enfermedades psiquiátricas, que sabe qué es lo que está planteando. Y de esta forma el juez puede tomar
como una prueba valedera la opinión del criminólogo. Y es por esto, por lo general, los colegas pues no han logrado como consolidar un esquema de realización de estos diagnósticos que sea validado, que sea respetado, donde se pare por decir que lo diga, no, esto lo hizo un criminólogo, esta revisión de este perfil la hizo un criminólogo y él está recomendando esto y esto y esto. Entonces, como no ha sido así validada, es simplemente a veces prefieren más la opinión de unos peritos eh, de otro tipo de carrera, de otra profesión, como simplemente el psicólogo forense o el psiquiatra, pero no toman en cuenta la opinión del criminólogo, que sería lo ideal porque nosotros pues, recibimos preparación y capacitación en la parte legal, social y todos los elementos que van alrededor de ese delincuente. Pero para que seamos tomados en cuenta con mayor rigurosidad, con mayor respeto, diría yo, entonces es necesario esa revisión, elaborar un informe bien hecho, que no sea una simple frasecita allí por salir del paso, sino que sea un informe, un informe con bastantes argumentos, bastantes investigaciones. Por ejemplo, si yo hoy les digo, van a analizar el caso de Garavito o de Pedro Alfonso López, cualquiera de los dos, el que le toque a usted, entonces, y usted me hace esas 4 fases no, lo explicando de una vez, del criminodiagnóstico. ¿Cuál fue el problema? ¿Cuáles fueron los factores relacionados? ¿Cuáles fueron las evidencias y las manifestaciones? ¿Y cuál fue la justificación científica que se le da? Entonces, para usted determinar el problema, usted no se puede quedar con simplemente la entrevista que les mandó la profesora. Se debe meter ese nombre en internet y revisar y ver qué dijo el psiquiatra que lo revisaba y ver qué dijo el psicólogo y ver qué dijeron las víctimas, todo. Cuando ya haya leído mucho, entonces determina cuál es el problema en realidad. Cuando determine cuál es el problema y después de haber leído bastante, ya sabes cuáles son los factores relacionados con el caso, que fue lo que originó ese problema. Después puede observar qué es lo que el sujeto manifiesta o manifestaba durante su estadía en la cárcel y puede dar una justificación citando algunas teorías, citando algunos planteamientos de Pinatel, del CIE-10, del DSM-5, ¿sí me entienden? Pero tiene que hacerlo revisando, leyendo, investigando, que no sea solamente, no, la profesora dijo que viera esa, para la profesora dijo que viera esa entrevista para, para responder la tarea y más nada, no. Se tiene que ser investigador y si no es investigador y no le gusta, pues simplemente pues, le faltaría madera, ¿no? Si esto es un ejercicio simple y sencillo, imagínense para hacer, para aplicarlo a una persona de verdad allí de carne y hueso que está frente a usted y que su vida, la vida de esa persona va a depender de ese informe que usted va a realizar, imagínense eso. Entonces, eh, el día de hoy, pues vamos a trabajar realizando esa práctica. ¿Cuál es el problema? ¿Cuáles son los factores relacionados? ¿Cuáles son las evidencias o manifestaciones clínicas? ¿Y cuál es la justificación? Les voy a dejar en el Classroom la actividad que van a realizar para que tengan estos últimos días de la semana para realizarlo. Vamos a ver qué más tengo por acá, se me distraía. A ver. No es posible actuar sin tener una idea de qué hemos de hacer. Esto es referente a que el carácter de un modelo propio de diagnóstico criminológico se tiende a adoptar modelos de ciencias afines, como la psicología, la medicina o la psiquiatría. Ah, ok, lo que les estaba diciendo. Nosotros como criminólogos no tenemos un modelo o un esquema propio, sino que usamos el que hace el psicólogo, el médico o el psiquiatra.
De ahí la necesidad de contar con un instrumento enmarcado en la investigación de los factores comportamentales del delincuente, los comportamientos del delincuente, así como cuando el experto emita su opinión profesional, esta será lo suficientemente clara y explícita para que juzgadores y terapeutas puedan clasificar los problemas de la persona, de la familia o de la comunidad. En este caso, pues va a ser de la persona, porque vamos a trabajar con casos individuales. Pero hay casos donde tú puedes hacer un diagnóstico criminológico, ahí no sería clínico, no sería más social, de toda una calle, de toda una comunidad. Cuando ya esto no sería criminología clínica, pero igual es el diagnóstico del criminólogo. Cuando, por ejemplo, un gobernador te quiere contratar como su asesor, pero tú tienes que hacer entonces el diagnóstico de todo un estado. Entonces, para hacer el diagnóstico delictivo de todo un estado, ya ahí no vas a hacer, la fuente no va a ser un delincuente, no va a hacer entrevistas a gran cantidad de la población, va a ser revisión de las estadísticas de las denuncias por parte de la población, y así. En este caso vamos a trabajar con un caso en específico, y va a ser mucho más sencillo porque solamente van a redactar 4 ítems. 4 ítems. ¿Cuál es el problema? ¿Qué factores lo generaron? ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas? ¿Qué es lo que él expresa? ¿Qué es lo que él dice? ¿Y cuál sería la justificación científica? ¿Cómo usted entiende por qué ese hombre está haciendo eso? El diagnóstico criminológico debe revelar la existencia de, o qué es lo que se busca con ese diagnóstico, la persistencia, escalamiento, severidad, especialización delictiva o desistimiento. Es decir, que con el diagnóstico estaremos en la capacidad de manifestar si el delincuente quiere o va a persistir o va a volverse más severo en sus delitos al salir de la prisión, en este caso, o se va a especializar más incluso dentro de la prisión, y cuando salga va a ser un criminal triplemente peligroso, o por el contrario podemos emitir un diagnóstico donde digamos que ya el delincuente va a desistir de esa actividad y que ya no va a continuar realizando. Estos aspectos, esta predicción o prognosis que se puede realizar con el diagnóstico criminológico, no la realiza ningún otro científico. Y por eso es que somos especiales como criminólogos, porque somos los que estamos en la capacidad científica de realizar esa predicción criminológica, una prognosis, la capacidad de decir si el delincuente va a persistir, va a escalar en severidad, se va a especializar o va a desistir. Y acá les menciono algunos de los instrumentos más utilizados. La HCR20, la escala de respuesta individual criminológica, el listado de psicopatías, son otros elementos que se utilizan. Y bueno, para concluir, el informe o el diagnóstico clínico criminológico no debe ser considerado como un fin, sino como un medio para poder explicar, no para justificar, sino para explicar la conducta criminal y los medios disponibles para el control, contención, tratamiento y la prevención del delito, disminuyendo sus consecuencias. Lo que queremos es disminuir el nivel de daño que recibe la sociedad o una víctima en específico con la actitud de un sujeto. Bueno, acá tenemos una frase para concluir. No es saludable estar bien adaptado a una sociedad profundamente enferma. Y eso es todo por hoy.